Seguimos con más de Primera Página. Converso con Manuel Sutherland, economista, sobre la reconversión monetaria y el tema de la gasolina. Voy con preguntas y comentarios de los televidentes, pero antes hay un punto muy particular que incluso ayer, que entrevistamos en Primera Página a José Guerra, hicieron la pregunta después que ya se había ido el invitado. ¿Qué va a pasar, según además su percepción, que también es economista, con los Statickets? Que la gente ha preguntado mucho sobre ese punto. Mira, algo que nosotros teníamos como Centro de Investigación y Formación Obrera como propuesta era unificar el Staticket con el salario para que sea un solo bloque y facilitar mucho los cálculos y entender eso como una remuneración integral, completa. No se sabe hasta ahora qué va a pasar con el Staticket. Se ha hablado de salario, pero no se sabe si el salario ya va a incluir el Staticket, si medio petro, es decir, 180 millones ya incluye el Staticket, o el Staticket es otro medio petro y el salario o el ingreso mínimo legal va a ser un petro completo. Es una sorpresa de esas que Maduro tiene debajo de la manga o de esos conejitos que salen de la galera. Es realmente asombroso que eso no se haya explicado de una manera abierta y tenga a la población en ascuas. Imagínese usted. Bueno, vamos ahora con preguntas y comentarios de los televidentes, particularmente sobre estos temas de los que estamos hablando. Dice acá, RJ Castel, dice: economista Manuel, ¿se podría considerar que la economía venezolana se encuentra estancada? ¿Cómo se supone que el gobierno puede aumentar sus ingresos si seguimos regalándole petróleo a Cuba? ¿Qué le dice? Ok, más que estancada, porque el estancamiento sería un crecimiento cero, la economía venezolana se encuentra realmente destruida. Venezuela ha perdido casi el 48% más o menos de su PIB comparado con el año 2013 y el ejemplo que siempre doy, cuando Polonia fue invadida por los nazis, entre el 39 y el 43 se perdió casi el 44% del PIB. Nosotros hemos perdido casi el 48%, siendo más o menos moderados antes de las informaciones últimas, ¿no? Y lo otro es que lamentablemente Venezuela, para recuperar esa senda de crecimiento, tiene que hacer exactamente lo contrario a muchas de las medidas que se están planteando. Dice acá Frederick: señor Sutherland, ¿hasta dónde nos va a llevar esta situación de inestabilidad económica y cuáles serán las consecuencias si no se toman medidas rápidas para evitar mayores males de los cuales ya tenemos? Mira, lamentablemente, como había dicho, lo primero que había que hacer era frenar el ritmo hiperinflacionario y eso no se está haciendo. Se le está poniendo más gasolina a la fogata. Esto puede llegar a una hiperinflación anual de 2, 3, 4, 5, 10 millones %. ¿Quién sabe? Estamos muy lejos de Zimbabue, que llegó a unas cifras totalmente estrafalarias, pero el ritmo inflacionario de Venezuela en los primeros 9 meses es mayor que el de Zimbabue. Caramba. Eso hay que tenerlo claro. Dice aquí Ramón Ramos: ¿qué cree usted pasará con las pymes? Creo que ya lo comentó un poco, pero de todas maneras no está de más refrescar. ¿Soportarán la aplicación de estos anuncios o sucumbirán dejando a muchos venezolanos sin fuentes de empleo, lo cual agravará la situación social y económica que vivimos actualmente? Yo agregaría a las pymes las empresas grandes también, que tienen que Es que pagar una mira, nómina yo estuve alta. escuchando a algunos economistas que aplauden al gobierno, como Tony Bosa, Curcio, Salas, y estaban diciendo que si las pymes van a tener una cobertura del salario del 5 millones a 180 que el Estado le va a subsidiar, no deberían subir los precios, pero eso es un disparate, porque, por ejemplo, si tú vendes cerveza en un local y tienes un local que vende cervezas, las grandes empresas O que refresco, hacen cerveza... vamos a decir refresco. o refresco. Las grandes empresas que hacen refrescos sí van a pagar el salario completo. Entonces tienen que incorporar ese salario a los costos, porque es un costo variable. Y ese costo variable se va a poner en el precio. Entonces cuando tú vendas el refresco, pues como tú le dices, ese costo se va a ver reflejado ahí. Claro, y además yo me atrevería a decir que gran parte de las pymes no están registradas formalmente y no van a poder recibir ese subsidio que ofrece el Estado y que además es una fuente de hiperinflación porque ese subsidio se va a pagar con emisión de dinero sin respaldo. Vale destacar, por ejemplo, aquí Orlando Ledesma dice: se habla de que ha debido conversarse las medidas. ¿Cómo hacerlo con un empresariado que no ha respetado reglas elementales de la economía y ha jugado a especular, según él dice, a sabiendas de que la inflación la paga el venezolano con remesas? Muy bien. Creo que el gobierno pudo fácilmente hablar con personas como nosotros, como Centro de Investigación e Información Obrera, con universidades. No hay ningún economista, de hecho, en el gabinete, lo decía ayer aquí José Guerra. Sí, incluso la asociación bancaria se reunió con el presidente Maduro para tratar de postergar la reconversión que se iba a hacer a su mes y la lograron postergar. Hay posibilidades de conversar, hay posibilidades de dialogar, nosotros estamos y casi todo el mundo está abierto para esa reunión. Quizás García Banch no, o la gente de Venezuela no, pero es un factor menor en cuanto a toda la posibilidad de diálogo. Dice acá Naranjo Luis:
A ver qué le contesta. Pareciera que ustedes los economistas quieren que siga imperando la inestabilidad económica con Dollar Today. ¿Será que les conviene? Llama la atención porque además los economistas no son los que toman estas medidas, ¿no? Bueno, la verdad es que a nosotros no nos conviene eso. Nosotros somos economistas y siendo el Centro de Investigación y Formación Obrera, trabajamos con sindicatos, con consejos de trabajadores y recibimos la crisis. Nuestros ingresos han caído un 95, 97%. Nosotros quisiéramos que la economía funcionase de verdad bien y por eso hemos hecho estudios, investigaciones y tratamos de proponer con Maduro que la economía mejore. Sí, inmediatamente, hay que hacer un plan inmediato. Que otras cosas pudieran mejorar en otro momento, sí, pero en lo inmediato hay que luchar para que esto mejore. Dice acá Omar José González, si PDVSA está quebrada, ¿cómo van a modificar los surtidores de gasolina y cobrar con carnet de la patria? ¿Qué le dice? Mira, eso es una pregunta muy buena, porque realmente no se sabe de dónde PDVSA va a sacar eso, porque esos son productos importados. Esos son todos máquinas y lectores, escáneres, que en Venezuela no se consiguen y que requieren una inversión. PDVSA no puede ni siquiera pagar la nómina. Para PDVSA poder pagar la nómina en bolívares, tiene que pedir préstamos al Banco Central de Venezuela. Le hace un pagaré, el Banco Central le transfiere y con eso paga la nómina. Y lo cual es normal, porque ¿Eso está PDVSA ocurriendo está quebrada. desde qué momento? 2011. El Banco Caramba. Central antes no podía prestar porque no es un banco de segundo piso, ni es un banco de inversión, sino se supone que es un banco central. Se hizo una reforma en la ley del Banco Central y ahora, te voy a dar este dato. La deuda que tiene PDVSA con Banco Central es casi 4 veces más grande que toda la base monetaria. Caramba. Bien. Dice acá, la comunidad reclama. Buenos días. Varias dudas. Gobierno promete 3 meses de pago a pequeñas y medianas empresas y después de esos 3 meses, ¿cómo harían esas empresas? Claro, porque habían dicho que subsidiaban 90 días. ¿Cómo harían los condominios? ¿Tienen un conserje, un vigilante? Si quebraron las empresas expropiadas, ¿cómo van a pagar? @primera página. Ahora sí va a haber desempleo, dice la persona acá. Es que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tú cómo puedes pagarle a un conserje que ganaba 6, 7 millones, 180. Y además mucha gente no va a recibir ese aumento de salario. La mitad de la población es de la economía informal, como mínimo. Yo creo que mucho más, pero según cifras oficiales. Entonces, si yo, por ejemplo, soy buhonero o vendo café en la calle, yo no voy a cobrar 180 millones. Y es muy difícil trasladar ese costo a los precios finales. Entonces, lo que se está haciendo debería repensarse y debería matizarse. Matizarse. Dice acá, Martín Argüello, ¿le puedes preguntar por qué el gobierno no ancla la moneda al dólar o al euro como hacen en las islas del Caribe? Mira, lamentablemente hay un intento de anclar la moneda al petro, pero el petro no existe, no es un bien transable, no se compra ni se vende. El petro no tiene una solidez en lo absoluto y si te vas, a la evaluación de las criptomonedas, el petro tiene una valoración de 0,001 dólares. Es una locura. No se puede anclar una moneda a algo así. Había que anclarlo a otra cosa, como el euro, el real, incluso hasta el peso uruguayo. Hubiera sido mejor. Bien, dice acá, Príceles, buenos días. ¿Cómo se va a manejar las prestaciones de un trabajador con antigüedad de 10 años al último salario de 180 millones de bolívares? Ok, digamos, el aumento no es retroactivo. Hasta el 30 de agosto los empresarios van a pagar el salario anterior a las prestaciones sociales anteriores. No va a pagarte 180 millones por el mes de enero, febrero, marzo, nada de eso. Van a haber un nuevo salario y van a haber nuevas prestaciones, pero a partir del 1 de septiembre. Bien. William Martínez dice, el invitado tiene información para las personas que viven de una pensión. ¿Cómo va a quedar el ingreso de los pensionados? Ok, la pensión no va a ser, digamos, subida de golpe, según dice el gobierno, sino van a ser fracciones y va a haber un bono. Parece que va a ser el salario mínimo, porque es la ley, más algunos bonos de guerra económica, algunos bonos que el gobierno se le ocurra, pero eso no se ha discutido y no se ha planteado. Voy con Mario Carrera. Al invitado, ¿de dónde saca que el incremento del salario mínimo subió 5 veces? 180 millones nuevos, 3 millones viejo igual 60 veces, no hay empresas o pequeños negocios que aguanten tal locura de incrementos. ¿Qué dijo usted? Muy bien, yo dije que eran 35 veces, ¿no? De hecho lo tengo escrito en el Twitter, pero bueno, puede ser cualquier cosa que hable muy rápido o cualquier detalle. La cuestión es que no se sabe exactamente cuál es el incremento del salario, porque si lo planteamos de 3 millones a 180, 60. Pero si lo planteamos de 5.196, que es el salario más el cesta ticket, sería 35. Se supone que el gobierno va a pegar salario y cesta ticket. No creo que vaya a dar 180 millones más. Bien, cierro con esta.
Luis Alejandro Pérez Rojas dice, una pregunta para el invitado. ¿Cuál es la razón de que el gobierno no escucha a los expertos en economía? Gracias y feliz día. ¿Qué le dice? Mira, lamentablemente el gobierno está haciendo un plan de ajuste más o menos liberal con algunas medidas hiperpopulistas y alguna mezcla de otras medidas, pero no entiendo por qué se niega a escuchar otras medidas, otras voces, otras propuestas. Creo que fácilmente podría hacerse, fácilmente podríamos dialogar, discutir y darle ese consenso. Quizás el gobierno es muy alérgico a la crítica, es muy alérgico a las ideas contrarias a su propuesta y tiende a cohesionar a su base social sobre un dogma muy fuerte, que es la lealtad ante todo y la unión ante el líder y el no cuestionamiento. Bien, finalizamos la entrevista por el día de hoy. Quedan muchas preguntas e inquietudes para nuestro invitado. Me gustaría que diga sus redes sociales para que la gente le siga si lo desea. Bueno, yo con las redes sociales no soy nada bueno, pero tengo el Twitter, no tengo Instagram, Marciando, M-A-R-X-I-A-N-D-O, Marciando. Ahí pueden hacerme algunas preguntas y yo con todo gusto contesto. Ahí está. Gracias por estar con nosotros.